Konnichiwa, bellezas ninfas celestiales. El día de hoy veremos cómo el ex de Riche aparece. Alerta de spoiler. Veremos contenido del volumen 5 de la novela ligera. Si no estás al día, continúa bajo tu propio riesgo. Bienvenidos a los diarios de N. Recuerda dar like y suscribirte. ¡Comencemos! Nos quedamos en el caballeroso momento donde Arnold le pone los zapatos a Riche delante de todo el público durante su cita en el teatro, como toda una cenicienta. Para este momento, Riche ya estaba bastante roja con la idea de tener que besarlo. Contexto en el video llamado Riche piensa en besar a Arnold. Justo cuando estaban por irse, apareció alguien impensable. Ni Riche en sus 7 vidas había vivido esto. Se quedó pálida cuando vio quién era. Arnold la miró con curiosidad, pues ella se detuvo en seco. Necesitaba tiempo para procesar la información, un tiempo del que no disponía, pues una cabeza familiar de lustrosa melena rubia ya estaba a la vista. Al final del pasillo, el ex de Riche, el príncipe Dietrich, estaba discutiendo con los guardias imperiales de Arnold para que lo dejaran pasar. En su berrinche, los amenazó con utilizar su increíble habilidad con la espada. Y justo en ese momento, para horror de Riche, sus ojos se encontraron con los de su ex. Ella quería que se la tragara la tierra, y Arnold se puso frío al verlo. Los guardias imperiales se asustaron, pero Dietrich ni se enteró de la reacción de Arnold. Riche ya no tenía dudas de que era su ex, pero deseaba que fuera una pesadilla. Dietrich seguía discutiendo, diciendo que era alguien muy importante, llamando a Riche para que no se quedara parada viendo y fuera a ayudarle. Riche suspiró, sujetándose la frente, preguntándose qué estaba haciendo él ahí en Galheim. Dietrich, aún rodeado de los guardias, hinchó el pecho, diciendo que estaba ahí porque él era alguien importante. Mientras se trasladaban a una sala que les prestó el personal del teatro, Riche recordó cómo había sido su vida, pues cuando solo tenía un mes de nacida, nació Dietrich, y desde entonces los habían comprometido. Riche había vivido toda su vida como hija única de un duque y como futura princesa heredera. En cuanto a Dietrich, el príncipe heredero siempre había sido su prometido, además de una especie de amigo de la infancia. Cuando eran más jóvenes, Dietrich solía montar en cólera cada vez que veía a Riche porque ella le ganaba en todo. Era mejor estudiando, pero porque él era un flojo que no le echaba las mismas ganas que ella. Sin embargo, ella siempre lo apoyaba, diciéndole que si se esforzaba, lo haría perfectamente, invitándolo a estudiar. Pero Dietrich le decía que se callara, molesto y frustrado, agregando que, a pesar de haber reprobado, era más impresionante que ella. Se decía a sí mismo que solo debía tener confianza en él, y a ella que algún día se inclinaría ante su grandeza. Conforme crecían, estas cosas no se limitaban solo al estudio. Dietrich siempre se quejaba con Riche porque ella quería montar a caballo, pero eso no era posible porque dirían que él era un mal jinete. También tenía otras ideas, donde ella quería conocer la ciudad, pero si eso pasara, afectaría su reputación como príncipe. Siempre le decía que se concentrara en sus deberes como futura princesa heredera, en lugar de querer aprender cosas nuevas sobre el conocimiento del mundo. Lo único a lo que Dietrich y sus padres no se habían opuesto era a que aprendiera esgrima para defenderse. Dietrich había aceptado porque escuchó que en algún lugar del mundo una reina salvó a su rey de irse con San Pedro, usando sus propias habilidades de autodefensa. Así fue como ambos comenzaron a practicar con la espada, pero un año más tarde, Dietrich le prohibió a Riche seguir practicando porque ella era mejor que él. Le dijo que sería indignante tener una reina violenta. Al llegar a casa, Riche descubrió que se habían deshecho de todo su equipo de prácticas. Le suplicó a su madre que la ayudara, pero su mamá le dijo que no tenía derecho porque a su prometido no le gustaba. Además, le recordó que su deber era convertirse en la reina perfecta, sin opacar a su futuro esposo. Así que las habilidades con la espada no le servirían después de casada. En ese entonces, Riche tenía 13 años. En aquella época, estaba convencida de que su único valor era ser la futura princesa heredera, así que se tragó sus objeciones e hizo todo lo posible por apoyar a Dietrich. Le había ayudado a estudiar y se había encargado de corregir su mal comportamiento. Su destino era ser su reina, así que todo esto le era natural. Se graduó en la Academia Real y cuando estaba a punto de comenzar su verdadera formación como futura reina,
Durante un baile celebrado el primer día del quinto mes de ese año, el príncipe Dietrich rompió con ella públicamente, gritándole como siempre había hecho durante su infancia y señalándola como una mujer indigna de él, anulando su compromiso. Y ese era el momento donde Riche volvía a reencarnar en cada una de sus vidas. En su primera vida estaba tan confundida que no se sentía libre. Ahora, volviendo al presente, ya estaban instalados en la sala, donde los sofás y sillas estaban frente a frente. Ella se sentó en un sofá frente a Dietrich y lo miró con desgana. Era la primera vez en todas sus vidas que volvía a verlo después de haber roto su compromiso. Dietrich comentó que se veía mucho mejor desde la última vez que se vieron y que debería estar encantada con su reencuentro. Riche lo ignoraba, regresando a ver a Arnold, quien estaba sentado en el sofá con el ceño ligeramente fruncido. Conociéndolo, eso era normal. Lo que realmente le preocupaba a Riche es que el príncipe Arnold la tenía bien sujeta con su brazo derecho alrededor de su cintura, estrechándola cada vez más hacia él, mientras miraba distraídamente a Dietrich. Riche recordó el berrinche que Dietrich había montado unos minutos antes. Al reconocerlo, Arnold actuó primero, agarró la mano de Riche e inmediatamente intentó salir del teatro. Pero Dietrich, como un niño pequeño insistente, había exigido que reconocieran su presencia, por lo que Riche cedió e impidió que Arnold saliera. Tomaron prestada la sala para que dejara de hacer su escándalo. Riche sabía que al príncipe Arnold no le gustaba la gente escandalosa como su ex. Según las observaciones de ella, durante bailes y otras reuniones sociales, la paciencia de Arnold con la gente ruidosa era tan escasa como un explosivo con mecha corta. Sin embargo, eso no explicaba el por qué la tenía bastante cerca de él. Estaban incluso más cerca que cuando estaban en el palco real. Estar unida por la cadera con Arnold delante de los demás ponía inquieta a Riche. Algo incómoda, le dijo a su prometido que ella podía averiguar qué deseaba su ex sin que él estuviera presente. Arnold ignoró a Dietrich para regresar a verla, diciéndole firmemente que no se iba a ir, sino que se quedaría con ella. Casi parecían las palabras de un amante fiel. El corazón de Riche se aceleró. Bajó la mirada profundamente avergonzada. Fue entonces cuando Dietrich se dio cuenta por fin de cómo estaban colocados, preguntándoles qué pasaba con esa forma tan íntima de sentarse. Les dijo que eran unos puercos, impuros, porque todavía no estaban casados y ya la tenía agarrada de la cintura. Le dijo directamente a Arnold que era un obsceno, pero Arnold solo le respondió con un seco ¿qué? La fuerza de su simple respuesta catapultó a Dietrich de su silla. Había una sed de sangre helada en la voz de Arnold que heló incluso a Riche. Incluso después de haber callado a Dietrich, la malicia no retrocedió de sus ojos. Riche sentía que debía disculparse mientras miraba a Arnold, casi hipnotizada, a la vez que Dietrich se encogía bajo la pesada mirada de su prometido. Arnold le replicó dulcemente que ella no tenía por qué disculparse. Regresó a ver a Dietrich fríamente de forma retadora, diciéndole como diciéndole que no se entrometa en la forma en la que él sostiene a su prometida. Le aclaró que solo le permite estar ahí porque Riche deseaba hablar con él y que no se le olvidara que no estaba en la posición de reunirse con la princesa heredera de Galheim. Dietrich, con la mayor osadía, le respondió que Riche aún no era su princesa y era demasiado pronto para tratarla como si le perteneciera. Arnold miró a Dietrich con abierto desprecio, respondiéndole que tenía un malentendido fundamental del papel de un esposo. Le aclaró que Riche será su esposa, pero no será de su propiedad. La única persona a la que pertenece es a ella misma. Él no pretende restringir en modo alguno las acciones de ella mientras no la pongan en peligro. La persona a la que no le permite actuar libremente aquí era a él, esperando que las 3 neuronas de Dietrich conectaran y entendieran sus palabras. Riche pensó que la razón por la que se ha quedado a su lado es porque él siempre la ha apoyado en todo lo que ha querido hacer. Con una voz tan baja, Arnold, mostrando su enfado, dijo que responda a la primera pregunta de Riche, queriendo saber qué estaba haciendo ahí en Galheim. Puede que fuera príncipe heredero de uno de los países más poderosos del mundo, pero incluso Arnold solía hablar con más tacto. Por lo menos, no habría mandoneado a la realeza de otro país. Hablar con Dietrich debió de poner a prueba su salud mental. Riche fue al grano para avanzar en la conversación, diciendo que ha estado en contacto con Lady Mary, la mujer por la que Dietrich la dejó. Dietrich no se esperaba esto.
Casi inmediatamente después de la llegada de Rishi a Galheim, había recibido por correo una minuciosa disculpa de Mary. Contenía páginas y páginas de arrepentimiento por la forma en que había tratado a Rishi y las cosas que pensaba hacer para compensar sus transgresiones. La principal de ellas era el futuro de Dietrich, dedicándose a educarlo para que se volviera un hombre respetable, aun si Mary no llegaba a ser princesa heredera. Rishi confesó que tenía sus dudas sobre si Dietrich resistiría semejante educación, preguntándole si se había escapado de Hermione por esa razón. Dietrich, acorralado y balbuceando, lo negó, levantándose y acercándose a Rishi, pero Arnold le dijo que mantuviera la distancia y se sentara otra vez. Dietrich obedeció a la fría intimidación de Arnold. Al mismo tiempo, Arnold acercó aún más a Rishi, no fuera que se le vaya a escapar. Esto hizo que a ella se le acelerara el corazón. Dietrich buscó las palabras adecuadas, contando cómo la forma en que rompió con Rishi hizo sentir mal a Mary, y desde entonces ha sido mano dura con él, motivándole a estudiar con un garrote en la mano para que no ande de flojo. Rishi tenía ganas de ver eso, a la vez que estaba agradecida con su ruptura, así que le dijo que no se preocuparan por ella. Dietrich se quejó de que todos a su alrededor eran estrictos con él, y como no soportó las lecciones de etiqueta ni su educación como futuro gobernante, harto de su país, escapó hacia Galheim. La habitación se quedó en silencio. Arnold no dijo nada, pero en ese momento miraba a Dietrich como si fuera basura tirada al borde de la carretera. Rishi suspiró, diciéndole que ni su prometida Mary ni su papá, el rey, le hacían cosas por crueldad, sino para que sea mejor en sus deberes. Dietrich la interrumpió gritándole que como siempre le han dicho que tiene mucho talento, las cosas le saldrían bien si lo intenta, pero el problema era que no lo hacía. Rishi le dijo que estaba en una situación privilegiada porque podía hacer las cosas cada que quisiera, explicándole que, en general, el resto de personas tienen que pasar años de sus vidas dedicándose a otras cosas antes de siquiera experimentar cosas que les gusten. Incluso la propia Mary buscó un marido rico por el bien de su familia y por esa razón se esforzó en la academia para rodearse de prospectos adecuados. Antes, Rishi solía ser más diplomática cuando estaban comprometidos, pero ahora le preocupaba la salud mental de Arnold. Dietrich apretó los puños frustrado, quejándose por haber nacido príncipe heredero cuando no quería serlo. Y para variar, tenía a alguien tan sobresaliente como Rishi a su alrededor. Confesó que sentía envidia de verla hablar de igual con sus tutores, siendo mejor que él en todo, y para colmo, hasta lo humilló con la espada. Por más que él lo intentara, no podía compararse con ella. Sumado al peso de ser príncipe heredero, las expectativas sobre él eran bastante altas, pero no poseía las increíbles habilidades y aptitudes de Rishi que siempre lo opacaba. Esto sorprendió a Rishi, que no sabía qué decir, y más cuando vio los mocos de Dietrich salirse de su nariz por andar llorando, admitiendo que siempre quiso ser como ella. Verlo llorar la dejó pasmada. Crecieron juntos durante casi 15 años, pero esta era la primera vez que lo veía llorar. Sintió que se le había pasado la mano dura con él. Presa del pánico, miró a Arnold. Últimamente confiaba en él cuando no sabía qué hacer. Se arrepintió, consciente de que se estaba aprovechando de su amabilidad. Pensó que estaría desconcertado de ver al príncipe de otra nación llorando delante de él, pero cuando vio su rostro tenía una expresión de hastío hacia Dietrich, y al verla preocupada no tuvo más remedio que hacer algo. Rishi pensó que iba a consolar a Dietrich, pero cuando Arnold comenzó a hablar, le dijo que no le importaban sus razones ni sus circunstancias, y que eso no era una excusa para haber anulado su compromiso con Rishi de una forma tan grosera y tratar de desterrarla de su patria cuando ella no tuvo la culpa de su mediocridad. Esas fueron las palabras de consuelo de Arnold, que hicieron que Dietrich se derrumbara entre sollozos tratando de decir algo en su defensa. Pero Arnold, sin piedad, lo miró con asco, diciendo que si acaso entendía lo que significaba despojar a una noble de su sistema de apoyo y desterrarla a un lugar donde no tenía conexiones, pues eso era lo equivalente a una sentencia de muerte para ella. Arnold le dijo a Dietrich que era un estúpido, ciego e incompetente, además de un cobarde por haber dejado sus responsabilidades en los hombros de Rishi y estaba loco por hacerse la víctima. Rishi tuvo que detener a Arnold susurrándole al oído que no le echara más sal a la herida, pero Arnold replicó que solo dijo la verdad, creyendo que ella esperaba eso. Rishi aclaró que no,
que pensó que iba a consolarlo y mostrarle simpatía, pero Arnold le respondió que eso no era posible, no tenía motivos para sentir nada por él, y que ella era demasiado indulgente con su ex, recordándole que fue él el hombre que rompió su compromiso de forma pública, dejándola a su suerte. Rishi respondió que eso fue porque su compromiso con Dietrich no tenía ningún valor para ella, así que estaba contenta con el resultado. Arnold se quedó callado para después decirle si no era ella quien retorcía más el cuchillo en la herida de su ex. Ellos continuaron su conversación en voz baja, ignorando por completo a Dietrich en ese momento. Al final, Dietrich también comenzó a murmurar para sí mismo. Dijo que si hubiera nacido en una situación diferente, habría podido sobresalir más, así que Arnold, mirándolo con disgusto, arremetió sobre él otra vez. Le dijo que si acaso pensaba que Rishi nació como su prometida porque quiso, cuestionándole si pensaba que ella, a quien tanto envidia, no se ha esforzado en su vida por todo lo que es y tiene. Dietrich desvió la mirada. Apoyando la barbilla en la mano, Arnold le dijo que hacía apenas 2 meses Rishi llegó a Galheim. Sin embargo, había logrado varias cosas. Si la llevaba a una fiesta, conocía las caras de todos los asistentes e incluso podía recordar sus temas de conversación preferidos, escuchando con sinceridad. Además, ella investiga temas para estar preparada para las conversaciones diplomáticas y no se limita ahí. Ha aprendido sobre la historia de Galheim para ser una digna futura princesa heredera. En ese momento, Arnold regresó a ver a Rishi, continuando diciendo que además también suministra los barracones de comida y bebida fortificante. Hace cosas que no le benefician a ella, sino a él, cuidando a sus guardias imperiales, y eso que a algunos ni siquiera los conoce. Rishi estaba sorprendida, pues no dimensionaba lo cerca que Arnold la observaba. Sintió que sus mejillas se ponían rojas ante su intensa mirada. Arnold siguió elogiándola porque sabe que ella hacía muchas cosas más de las que él alcanzaba a darse cuenta. Rishi contestó que le daba demasiado crédito y no merecía sus elogios, pero él respondió que debería sentirse orgullosa de todo lo que ha logrado y que le haga entender a su ex todo el esfuerzo que ha hecho para servir como princesa heredera. Arnold acarició el rostro de Rishi con su gran mano. Rishi tuvo que reconocer dentro de sí misma que lo que Arnold decía era la verdad. No hacía esas cosas para evitar la guerra, de verdad se tomaba en serio su papel como la prometida del príncipe heredero de Galheim, para evitar mancillar su reputación y a la vez conocerlo más, sabiendo con qué clase de gente se rodeaba. Ella hacía las cosas porque quería y sentía extraño que la elogiaran por ello, aún así sintió como un calor inundaba su pecho. La mano de Arnold se apartó lentamente de su mejilla. Rishi se cubrió la cara, ocultando el rubor que se extendía por ella. Pensó en las palabras de su prometido mientras la vergüenza la atormentaba. La reacción de Dietrich, mientras tanto, fue doblarse y empezar a gemir. En ese momento, Rishi se acordó de que su ex estaba ahí, priorizando alejarlo de su actual prometido, recordando que en sus vidas anteriores, dentro de un año aproximadamente, el príncipe Dietrich intentará dar un golpe de estado contra su padre y todo será un rotundo fracaso. Cuando escuchó los rumores en sus vidas pasadas, su principal respuesta había sido la exasperación. Era un intento demasiado patético para llamarlo golpe de estado. Dietrich había dejado que sus vasallos le incitaran a la acción, pero su complot traidor contra su padre fue descubierto casi de inmediato. No tuvo tiempo de reunir armamento ni de filtrar secretos de Estado. Su golpe terminó sin que asestara un solo golpe a su padre y sin que los caballeros del rey se llegaran a involucrar. Según Rishi, su traición había sido descubierta tan pronto que Dietrich ni siquiera tuvo tiempo de ejecutar el plan, lo bastante pronto como para que su único delito fuera tramar una insurrección contra el rey. Aún así, maquinar tal cosa era un delito grave. Dietrich había sido despojado de su autoridad como príncipe heredero y puesto bajo arresto domiciliario. El manto de príncipe heredero de Herminity había pasado al hermano mucho más joven de Dietrich. Era exactamente lo opuesto al príncipe Arnold. En toda su vida, a Rishi le inculcaron que no debía interferir con su prometido. Lo único que podía perder con el golpe de estado era su estatus de príncipe heredero.
Pero ahora el príncipe Dietrich se toma a pecho reprimendas que normalmente le entrarían por un oído y le saldrían por el otro, así que había posibilidades de ayudarlo antes de que se metiera en problemas graves. En ese momento, Dietrich se limpió los mocos para exclamar que ahora sí iba a contar la verdadera razón por la que vino a Galheim antes de que Riche cumpliera 16 años. Su cumpleaños sería en 9 días, el 30 de julio. Al igual que en Herminity, Galheim prohíbe el matrimonio a los menores de 16 años. Dietrich comentó que mientras Riche tuviera 15 años, oficialmente no podía ser considerada la futura princesa heredera de Galheim. Exclamó que él estaba ahí para salvarla antes de que pudiera casarse legalmente con el malvado Arnold Hein. Riche, con mirada interrogante, quería saber exactamente de qué iba a salvarla, a lo que su ex respondió que obviamente del compromiso que no deseaba. Ella solo se quedó muda de asombro. Dietrich, moqueando, dijo que no podía creer cómo su padre ofreció a su preciada amiga de la infancia a un hombre conocido por su crueldad y brutalidad. No se iba a intimidar ante Galheim, así que estaba a tiempo de salvarla. Cuando llegó a la capital, vio el nombre de la actriz Silvia y quiso ir al teatro un rato, lo que resultó en que acabaran reencontrándose, pensando que todo fue un milagro de la diosa que guiaba sus pasos. Agregó que celebrarían su cumpleaños en Herminity y debería estar alegre por eso. Hasta ese momento fue que Dietrich, con los ojos llorosos, regresó a ver a Arnold, diciéndole que no le tenía miedo, aunque en realidad sí. Pero eso era una prueba que debía superar, ya que algún día sería rey y estaba lleno de cualidades. En realidad, estaba siendo bastante grosero con Arnold, pero al hombre en cuestión parecía no importarle lo más mínimo. En su opinión, probablemente ni siquiera valía la pena complacer a Dietrich con una respuesta. Ignorándolo completamente, Arnold se giró a ver a Riche, preguntándole si ya estaba satisfecha con el escandaloso de su ex. Riche se quedó callada mientras Arnold decía que ya era hora de irse, ordenándole a sus caballeros que se llevaran a Dietrich. Riche, al ver cómo echaban a su ex, le dijo que no tenía nada que decir referente a su compromiso anulado o su destierro, pero no podía dejar pasar por alto que hablara mal del príncipe Arnold. Aunque ella había regañado a Dietrich en innumerables ocasiones a lo largo de los últimos 15 años, su tono nunca había sido tan duro como ahora. Dietrich se quedó helado de sorpresa ante ella, incapaz de formular una respuesta coherente. Riche dijo que el príncipe Arnold es quien más amable ha sido con ella. Le permite salir a la ciudad, le proporciona caballos para montar e incluso le entrena en esgrima de vez en cuando. Todas estas cosas que no podía hacer cuando era prometida de Dietrich. Además, Arnold nunca se había enfadado con ella por haberse colado en la ciudad. Le había permitido arreglar el palacio separado para sus propios fines, cultivar hierbas medicinales en su jardín y seleccionar y educar a sus propias criadas. Si Riche le pedía un combate, hacía un hueco en su apretada agenda para enfrentarse a ella. Siempre respetó sus decisiones y para Riche nada podía ser más importante. El príncipe Arnold siempre ha demostrado preocuparse por ella y por su salud, y se asegura de que pueda vivir libremente. Solamente la regaña cuando hace algo peligroso. Un momento después, Riche sintió que se aferraba a Arnold por puro impulso. Los dos hombres la miraron con ojos muy abiertos. Arnold parecía delgado para ser un espadachín, pero cuando lo rodeó con sus brazos, fue plenamente consciente de su físico robusto y sus músculos firmes. Alejando ese pensamiento sensual de su mente, Riche miró fijamente a Dietrich. Exclamó que iba a probar lo maravilloso marido que puede ser el príncipe Arnold, dejando a Dietrich nervioso ante tal demostración de confianza e intimidad, quien le respondió que hiciera lo que quisiera. Riche solo pudo mantener la postura unos segundos, pues más tarde, en el carruaje de vuelta al castillo, se disculpó con Arnold todo el rato por su actitud osada. La disculpa fue más que nada porque al declararle a su ex que le demostraría lo amable que era Arnold, como resultado, Dietrich acabó quedándose en Galheim varios días más. Por último, pero no menos importante, estaba la forma en que Riche había tocado a Arnold. Si juntamos todo eso, ella estaba bastante incómoda durante el viaje. Arnold le decía que todo estaba bien, pues no tenía intención de limitar sus actividades en modo alguno, y era libre de reunirse y hablar con quien quisiera. Normalmente, a Riche no se le concedería tal libertad. La conducta de Dietrich era lo normal, las acciones de su madre correctas. Lo extraño era el comportamiento de Arnold.
no era la forma típica de tratar a las damas nobles o a las esposas reales. El príncipe Arnold la miró con ironía, diciendo que Dietrich tenía razón y la ingenua era ella. Además, si iba a quedarse en la capital, debería obligarlo a expiar el absurdo delito que le había imputado por haber roto su compromiso con ella dejándola desprotegida. Pero Riche estaba agradecida con esto. Le molestaba mucho más que hablara del príncipe Arnold como si fuera un malvado mataviejitas que patea perritos y gatitos en la calle. A Arnold le daba igual lo que dijeran de él, pero no toleraba que Riche se menospreciara a sí misma. Ante estas palabras, el corazón de Riche volvió a acelerarse, decidida a mostrar la bondad de Arnold. Sin embargo, él admitió sorprenderse con su forma de actuar. Frunció el ceño y la dio la cabeza con algo de celos, diciéndole a Riche que se veía más sincera con Dietrich que estando con otras personas. Ella sabía que tenía una tendencia a dejarse llevar cuando hablaba con Dietrich. A final de cuentas, crecieron juntos toda su vida y estaba acostumbrada a regañarlo, pero admitió que pese a todo, también eran amigos de la infancia. Arnold la miró fijamente, con el codo apoyado en el marco de la ventana. La llamó dando una palmadita en el asiento de al lado para que se sentara junto a él. Cuando la miró, le preguntó si no iba a regañarlo. Esto sorprendió a Riche, quien no se atrevería a regañarlo nunca. Con Dietrich lo hacía porque básicamente se comportaba como un inmaduro, pero Arnold estaría bien sin ella. El príncipe acomodó su cabello detrás de su oreja haciéndole cosquillas, quien lo miró tímidamente cuando él respondió que no estaba seguro de lo que ella había dicho. Riche no estaba segura de qué decirle, preguntándole si de verdad quería que ella lo regañara. Esta vez fue Arnold quien no supo qué contestar, no confirmó ni negó nada, así que ella intentó pensar en algo por lo que regañarlo. Así que empezó a decirle que no trabajara tan tarde todas las noches y que se tomara más tiempos para descansar y relajarse, aunque él respondió lo mismo. Con algo de humor, ella le dijo que delegara más trabajo a los demás, o si sospechaba de alguien que por favor le informara. Los ojos de Arnold se oscurecieron y se entrecerraron de risa. Dándose cuenta de sus comentarios capciosos, ante este último comentario, él le preguntó si por esa corazonada estaba tan nerviosa cuando conoció al guardia Gutheil. Riche pensó que había sido discreta con su reacción, pero Arnold se fijaba hasta en las cosas más triviales de ella. Pero la razón por la que Riche desconfiaba de Gutheil era porque conocía el futuro y no podía contárselo. Así que le explicó que la forma en que manejó la seguridad esa noche no era la habitual, ya que sabe que sus guardias imperiales son una élite, y no consideraba tan necesario movilizar a muchos guardias para pasar una noche en el teatro. No era como que estuvieran visitando otro país, se suponía que era una noche casual, así que ella le preguntó que si al estar reclutando más guardias, significaba que estaban preocupados por su actual fuerza militar. Por dentro, ella estaba preocupada de que se estuviera preparando para la guerra. Riche miraba sus ojos azules como el océano. Sentía que nunca alcanzaría su verdadera profundidad por mucho tiempo que los mirara. Aunque deseaba que él se abriera con ella, pensaba que sería casi imposible. Pero, para su sorpresa, en ese momento, Arnold dijo que Fabrania era un país muy tonto. Era el país que intentó utilizar a la princesa Harriet para esparcir moneda falsa y afectar la economía de Galheim y posteriormente entrar en guerra. Pero sus planes eran tontos y predecibles. Actuaban por despecho al haber sido rechazados para casarse con una de las hermanas de Arnold. Pero el punto no eran las acciones de Fabrania lo que Arnold cuestionaba, sino que alguien les había incitado a ir en esa dirección. Así que Riche le preguntó si creía que alguien convenció a la familia real de Fabrania a hacer todo lo que hicieron para atacar a Galheim. La verdadera mente maestra. Esto no le parecía descabellado. Hacía 2 años había terminado una guerra mundial y las principales potencias del mundo estaban tomando diversas medidas, incluso en tiempos de paz, como reforzar la defensa nacional porque nunca se sabía qué podía pasar en el futuro. Solo había 3 países lo bastante poderosos como para competir contra Galheim en el futuro. Si un país hacía un movimiento evidente para mejorar la fuerza de su ejército, los agentes de inteligencia que acechan en su país filtrarían esa información. La propia Riche trabajó como mercenaria en su quinta vida haciendo precisamente eso, aunque en ese entonces los cazadores nunca recibieron la orden de infiltrarse en Galheim porque Sigel tenía otros objetivos.
Arnold decía que la principal preocupación era su padre, pues no tenía ni idea de cómo reaccionara el día que se entere de las acciones de Fabrania. Hasta el príncipe debía ser cauteloso para que su padre no descubriera lo que hacía. Riche se preguntó si esa era la razón por la que lo evitaba. Los rumores sobre la personalidad agresiva del actual emperador habían llegado a sus oídos. Tenía entendido que si se enteraba de cualquier acción sospechosa de otros países, podría responder con una invasión. Sin embargo, había otra posible razón para el secretismo de Arnold. Tal vez estuviera tramando asesinar a su padre y posteriormente iniciar una revolución. Riche quería investigar a Goodale porque estaba conectado con el príncipe Arnold en el futuro, pero no tenía buenas excusas para acercarse en ese momento. Además, también estaba preocupada por la actriz Silvia, quien estaba con él. Luego estaba la repentina presencia y acuerdo que hizo con su ex Dietrich. Sintió que Arnold la miraba y levantó la cabeza. Su corazón palpitó rápido cuando le miró de cerca. Su prometido le preguntó sobre la celebración de su cumpleaños, queriendo saber si era normal festejarlos. Su pregunta hizo confundir a Riche, pero luego se dio cuenta de que Arnold no estaba familiarizado con esa costumbre, queriendo saber qué hacía él en su cumpleaños. Él respondió que todos los años había una fiesta, pero nunca iba. Era como si nunca se le hubiera ocurrido la idea de hacerlo. Riche veía su rostro hermoso, incluso con una expresión de total indiferencia. Recordó haber escuchado que ninguno de los miembros de la familia real de Galheim, excepto el emperador, jamás aparecía en público, queriendo saber si Oliver hacía algo en esa fecha, pero Arnold le contó que le ordenó que actuara normal sin importar la ocasión. Por lo que Riche había oído, Arnold no estaba unido a nadie de su familia. La relación con su padre era hostil y su madre biológica lo despreciaba. Sus hermanas vivían separadas de él y hacía poco que se había reconciliado con Theodore. Si había ordenado incluso a Oliver que no hiciera nada por él, lo más probable era que desconociera por completo las celebraciones de cumpleaños. Así que ella comentó que le gusta celebrar los cumpleaños de la gente cercana a ella. Le preguntó si le dejará festejar su próximo cumpleaños el 28 de diciembre. Riche sonrió, diciéndole que para entonces ya estarían casados. Agregó que no era necesario hacer una fiesta grande, con romper la piñata con sus amigos íntimos y comida sabrosa era más que suficiente. Riche se emocionó ante la idea y quería que Arnold lo disfrutara. Él le dijo que hiciera lo que quisiera, pero el cumpleaños de ella era primero, así que sería el primero en festejarse, preguntándole qué deseaba hacer. Riche se quedó quieta por un momento, admitiendo que le encanta festejar a los demás, pero no le gusta pensar en los suyos. Ella no le dijo que eso era porque, en parte, la muerte podía visitarla a cualquier momento cuando ya cumplía 20 años, ya que siempre moría en algún momento después de esa edad y volvía a los 15 años justo cuando Dietrich rompía con ella. El día de su muerte variaba según la vida que llevara, pero siempre era a los 20 años. Cada vez que cumplía años, no podía evitar pensar en la arena del reloj de arena. Pero esa no era la única razón por la que no le gustaba cumplir años. Le contó que en su familia nunca le festejaron un cumpleaños, porque su deber era prepararse para ser princesa heredera. Fue criada para ser la esposa de alguien influyente en la sociedad y darle hijos. Eso le había enseñado su madre. Arnold se quedó perplejo. Riche no sabía qué hacer para su próximo cumpleaños. Él, haciendo un enorme esfuerzo por respetar sus deseos, preguntó si no harían nada, a lo que ella finalmente respondió que quería festejarlo con él. Le avergonzaba decirlo y se sentía como una niña. Arnold se limitó a decir «entendido» y luego le acarició el cabello. Riche suspiró aliviada, pues nunca había hablado de esto con nadie, y él le confirmó que realmente ella no habla de sus propios sentimientos. Reconoció que era la primera vez que era consciente de esto, comenzando a reírse, porque el príncipe parecía conocerla mejor que ella misma. Él solo la acarició otra vez. Riche estaba determinada a demostrarle a su ex que Arnold sería un maravilloso marido. También debía poner de su parte, ya que ella también le propuso matrimonio. Luego volvió a recordar que la boda ya estaba cerca y tendrían que besarse. Tragó saliva al regresar a ver los labios de Arnold, pensando en la sensación de volver a besarlo, así que giró la cabeza hacia la ventana para que el príncipe no notara que estaba roja otra vez. Y así pasó el resto del viaje de vuelta al palacio pensando en el mayor desafío de su vida hasta ese momento: besar a Arnold Hayne.
Como ven, bellezas, morí de risa con la parte donde Arnold se quedó con las ganas de ser regañado de verdad por Riche. ¿Será su lado masoquista? ¿Tendrá el síndrome de Jin Shizama? A Riche le falta malicia para maltratarlo, pero eso es lo que su prometido quiere, en la intimidad al menos. Y sus celos de ver al ex de Riche buscándola, siendo que lo ve tan patético que no vio necesario tasajearlo para ponerle un alto. Pero me da risa como lo miraba como si fuera basura tirada en la calle. ¿O ustedes qué opinan? Los leo en los comentarios. Recuerden que el resto de momentos están en la lista de reproducción Seven Time Loop Riche por Arnold, y en el resto de listas hay muchos videos interesantes que les pueden gustar. Si el video les gustó, denle like y compártanlo, así como la invitación a suscribirse a este canal y a seguirme en mis otras redes sociales. Muchas gracias por estar aquí y por todo su apoyo. Y bueno, bellezas ninfas celestiales, nos vemos en otro video. ¡Sayonara!